Yo creo que ya son efectivas. Yo creo que la democracia en España funciona, somos un Estado con un andamiaje institucional que ha funcionado en los peores momentos, por ejemplo, en la parálisis institucional que vivimos en el año 2016, y lo que hay que hacer es seguir incrementando la participación, y para eso lo que podemos hacer a lo mejor es mejorar en la relación del representante con el representado, en tener una mayor conectividad de las administraciones públicas con sus administrados, o incluso de aprovechar las nuevas tecnologías para que la gente se implique más en lo público. Pero yo niego ese discurso catastrofista de aquellos que dicen que el sistema español es rígido, que no funciona, que es impermeable, sobre todo porque lo dicen los mismos que en apenas 2 años han pasado de estar en la calle protestando a estar como tercera fuerza del Parlamento español. Eso pasaría en muy pocos países del mundo. El sistema funciona, no es perfecto, como ningún sistema. Lo que hay que hacer es dejar de apedrearlo y reivindicar lo bueno que tiene y mejorar de forma constructiva, sin pegar una patada en el tablero, a aquello que se pueda mejorar. Bueno, yo creo que durante los años del boom España sufrió una colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos, unos partidos políticos muy herméticos, muy cerrados a la sociedad, muy distantes durante los años, ¿no? que con el boom de crédito todavía se distanciaron más, porque parecía que lo hacían estupendamente y entonces extendieron sus redes por todas partes, ¿no? Yo creo que tenemos de alguna manera que recuperar la neutralidad, la imparcialidad de las instituciones para recuperar, digamos, el descrédito de la democracia, ¿no? Para intentar decir, bueno, tiene que haber unas reglas del juego iguales para todos, unos reguladores neutrales, un fiscalizador que controle a los partidos políticos, unos agentes que controlen que no se haga corrupción, y unos incentivos adecuados en el sistema para que la democracia funcione. Y todo eso se desmoronó durante los años del boom. Las consecuencias las estamos viendo ahora cada día, ¿no? Pues con los cientos y cientos de casos de corrupción, ¿no? Ese es el gran cambio que tenemos que hacer, recuperar la imparcialidad. Bueno, soluciones habría muchas. La primera, pues que las instituciones efectivamente cumplan con su papel. Es decir, lo que ha sucedido durante estos años, hemos visto que ha habido una cierta dejación de funciones, es decir, que hemos externalizado muchas decisiones, ya sea a organismos supranacionales o los hemos privatizado porque se toman en otros espacios que no es la política, pero la responsabilidad no se ha externalizado, sigue siendo de los políticos y las instituciones. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las instituciones es recuperar un cierto control sobre esa soberanía. No quiero decir que tengan que recuperar soberanía, sino recuperar el control y fiscalizar mucho más la toma de decisiones. En segundo lugar, lo que tenemos que poner es en valor la política. Es decir, es verdad que ahora mismo es una de las actividades menos valoradas y seguramente para ponerla en valor tenemos que ser capaces de atraer a gente con cierto talento que se crea esto de la política, que tenga principios y convicciones, pero sobre todo que tenga dos cosas, que crea en lo que dice y que además sepa de lo que habla. Creo que son los dos elementos que pueden hacer recuperar la credibilidad de los políticos y de la política. Y en tercer lugar, pues resolver algunos de los problemas que están relacionados con la crisis política, especialmente la desigualdad y la corrupción. Son dos elementos que están dentro de la opinión pública como los grandes problemas del país y que seguramente, pues, en la medida que los resultados económicos sean más justos en términos de empleo, de bienestar, y que el abuso del poder que ha habido por parte de algunos políticos pues, se reduzca y haya, digamos, condenas y penas, es decir, que la corrupción tenga consecuencias y además se prevenga en el futuro, pues seguramente con todos esos elementos podremos recuperar mucha de la confianza en las instituciones. Todo lo contrario, yo considero la participación directa o el asamblearismo mucho más imperfecto que la democracia representativa, pero no lo considero yo, lo consideran los principales estudiosos y sobre todo lo considera la historia de la humanidad, que ha tardado 300 años en conquistar la democracia representativa. Los debates sobre el asamblearismo son más propios de la Revolución Francesa y los sans-culottes que en el siglo XXI. No hay sustitutivo a la democracia liberal representativa, igual que no hay sustitutivo a un mundo globalizado y a una sociedad abierta. Si pretenden subvertir la democracia de que se vota cada 4 años un proyecto, que ese proyecto por supuesto tiene que tener rendición de cuentas, tiene que tener un sistema de chequeo y balanzas, todo lo que queramos, pero no podemos volver a la aldea, no podemos volver a cada decisión se tiene que someter a la consulta popular, sobre todo porque en esa consulta popular siempre está el engaño. El engaño es movilizo a los míos para que salga lo que yo quiero, lo hemos visto recientemente en el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, la democracia representativa funciona,
y lo que se tiene que hacer es incrementar los cauces de participación para que las fuerzas que concurren a las elecciones, que ya hemos analizado que en España hay una permeabilidad muy grande, para que luego tengan representación parlamentaria o incluso lleguen a alcaldías, a autonomías o al gobierno de la nación, como digo, que esa participación esté en todo el proceso, que no solo esté el día de la votación, que pueda haber mucha más permeabilidad entre la acción política y lo que opinan aquellos administrados que deciden de forma subsidiaria que un político con sus impuestos se encargue del gobierno de lo público. Pero vamos, yo sinceramente, insisto, soy optimista. Yo creo que España ha mantenido un andamiaje institucional que ha funcionado y sobre todo yo creo que nuestro propio sistema de participación política, de consensos, emanado de la transición que es admirada en todo el mundo, nuestra propia Constitución española, con la descentralización administrativa mayor de nuestro entorno, más incluso que los estados federales, lo que tenemos que hacer es aprovechar lo bueno y no sencillamente estar quejándonos, porque probablemente quien se queja de las instituciones lo que quiere hacer es vaciarlas por dentro, como una nuez. Por fuera la vas a ver igual, pero está vacía. Eso es lo que hacen los populistas. Entran en las instituciones, utilizan la democracia para vaciar luego su sistema institucional, para reescribir constituciones, para demoler instituciones. Eso lo hemos visto en Europa hace muchos años y lo hemos visto hace menos años en Latinoamérica. Y lo que no puede ser es que vuelva a pasar ahora mismo en nuestros países. Creo que para combatir el populismo hay que hacerlo innecesario. Hay que dar respuestas válidas a problemas complejos, pero no con propuestas impagables o irrealizables, con el realismo de la responsabilidad que tiene que tener la política, que es, incluso siendo impopular o incluso teniendo un desgaste político, intentar mejorar la sociedad con propuestas que de verdad sean útiles. Bueno, yo creo que la participación directa hay formas y formas de hacerla, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que estar más cerca del ciudadano, cada vez el ciudadano demanda más voz en las decisiones políticas. Yo creo que hay posibilidades a nivel local y a nivel de ayuntamientos, pues, de tomar decisiones, de participar en las decisiones que afectan directamente al ciudadano. Yo creo que ese es el avance, ¿no?, cosmopolita, digamos, más liberal, de descentralizar y dar al ciudadano cada vez más voz. Yo creo que eso es positivo. Ahora bien, también hay un trade-off, ¿no? Hay que saber que tenemos una democracia representativa, que eso da mucha estabilidad, que no puedes estar todo el día votando una cosa y luego la contraria. Y la idea de la democracia representativa es precisamente esa, ¿no? De decir, bueno, elegimos a unos representantes una temporada, les damos la confianza y que ellos, con unos objetivos de largo plazo, tomen decisiones que creen que son adecuadas. Yo creo que se pueden combinar las dos, pero con cuidado, ¿no?, con el equilibrio adecuado. La participación directa de los ciudadanos es un ingrediente más dentro de la democracia. Es decir, la democracia tiene que ver con un conjunto de elementos. Un sistema es considerado democrático porque cumple una serie de condiciones. Una, por ejemplo, es que hay incertidumbre en los resultados, que nunca sabes quién va a ganar hasta que la gente decide. Otro elemento de la democracia es que el poder tiene que estar dividido y tiene que estar controlado. Otro elemento de la democracia es que realmente el poder procede, origen, su legitimidad, tiene que ver con la voluntad popular. Entonces, en esa idea de democracia, la representación creo que tiene un papel importante, pero también lo tiene que tener para algunas decisiones muy trascendentes, para decisiones que tienen que ver con, digamos, elementos importantes de la sociedad, pilares fundamentales. Seguramente el refrendo de los ciudadanos es necesario para que esa decisión sea mucho más legítima, para que realmente los ciudadanos la hagan suya, no sea solo el resultado de una deliberación pública y de la decisión de una institución, sino que además ellos sientan que han participado en ese resultado final. Entonces, desde luego que la democracia necesita de participación directa como un ingrediente más de los otros muchos elementos que hacen que un sistema sea considerado democrático. Otro elemento más, la prensa libre, es decir, que existan medios de comunicación libres. No podemos pensar que solo hay un factor que define que algo es democrático, sino que tiene que ver con muchos elementos. Bueno, yo creo que la educación para la ciudadanía no es el problema que tenía nuestro sistema educativo, ni era el debate que convenía en ese momento. Yo creo que hay asignaturas, se pueden llamar como sea. En la época previa a la LOMSE era conocimiento del medio, creo recordar, en nuestra época era sociales, bueno, pues que ya incluían lo que son los preceptos constitucionales, lo que es la historia de tu comunidad autónoma, la historia de los funcionamientos políticos de tu país, ¿no?, más allá de lo que estudiabas ya en historia contemporánea y en historia de España y mundial. Yo creo que fue un debate bastante divisorio y que ocultó sobre todo la importancia que tenía de cambiar un modelo educativo que llevaba 20 años cosechando un 30% de abandono escolar y un 30% de fracaso escolar, y que era solo imputable a un modelo.
que era el que había gobernado la educación en todo el periodo democrático, que era un gobierno socialista que había promulgado varias leyes educativas y, sin embargo, un gobierno del Partido Popular no había sido capaz de llevar a cabo ninguna hasta el año pasado, ya que la del 2004 no entró en vigor. ¿Qué quiere decir? Que si algo no ha funcionado en casi 3 décadas, por lo menos habrá que tener la alternativa de probar algo distinto que ya se había ensayado en los países anglosajones o incluso en los nórdicos, a los que la izquierda sigue apelando en España, y es sencillamente que haya más libertad de educación para los padres, para los centros, más libertad curricular, que haya más evaluación objetiva, no solo para los padres y los centros, sino también para el gobierno, para saber cómo financia y en qué está fallando el sistema. Y con esa libertad y con esa evaluación garantizas la igualdad, porque es la forma de que si un instituto público lo hace bien y por evaluación objetiva sabes que lo está haciendo bien, y por la libertad de elección de los padres de ese instituto van a ir a ese instituto que tiene buenas cifras, se acaba igualando también socialmente el sistema educativo, porque ya no es el colegio privado el que tiene más medios, sino a lo mejor el público o el concertado el que ha demostrado con cifras reales y objetivas que es quien lo está haciendo bien. ¿Y cómo se tiene que hacer? Con bilingüismo, con más autoridad de los profesores, con más habilidades, no solo conocimientos, los famosos skills que dicen los entendidos, oratoria, trabajo en equipo, capacidad de resiliencia, como se dice ahora. En la revolución digital no podemos tener a nuestros hijos aprendiendo de memoria todas las cuestiones que al llegar a casa van a dar un clic y van incluso a corregir al maestro. Hay que enseñarles a aprender, porque el día de mañana va a tener que saber aprender y saber reciclarse. Lo mismo con las nuevas profesiones, la informática. En Europa hay 900.000 empleos que no se cubren por falta de ingenieros, de informáticos, de programadores, teniendo países con un 40% de paro juvenil. Es algo que no se puede entender. Por eso yo creo que hay que adaptar perfectamente en oferta y demanda todo lo que tiene que ser nuestro sistema educativo, sobre todo porque el embudo acaba llegando. Antes llegaba la selectividad y ha llegado a llegar, incluso valga la redundancia, al acabar la carrera, ese paro. Bueno, pues si tenemos cursos puentes, si tenemos una FP profesional dual absolutamente prestigiada, si tenemos la capacidad de que el sistema educativo te permita la empleabilidad y la competitividad y las competencias, creo que estaremos mejorando. Todo lo demás, pues bueno, será hablar de asignaturas, será hablar de religión, será hablar de cuestiones más localistas. Lo importante es que la educación es la herramienta para la autonomía personal que te va a dar el empleo. Y para eso competimos en la aldea global, no competimos con nuestra provincia de al lado. Yo creo que el sistema educativo por eso tenía que cambiar, y lo que espero, en verdad, es que consigamos hacerlo o avalarlo con un pacto entre las grandes formaciones políticas para que sea duradero en el tiempo. Bueno, yo creo que el tener ciudadanos críticos, independientes, que piensan de forma autónoma, que razonan, es algo fundamental para que la democracia funcione, para tener una democracia sana, de ciudadanos realmente críticos, como digo, ¿no? y para que la democracia pues dé resultados adecuados, ¿no? Eso se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? No sé si la fórmula es la educación a la ciudadanía o realmente mejorar la educación en muchos ámbitos. Nosotros hemos propuesto un pacto nacional por la educación, creemos que es el salto más importante que tiene que dar este país para el futuro. Creemos que el capital humano es la variable única y más importante que explica el crecimiento económico, pues eso, la calidad de la democracia en el futuro, porque también mejora los valores, porque también nos hacemos más críticos, también demandamos más de los demás, también demandamos más de los políticos, y de esta manera subes lo que llamamos, lo que los académicos llaman el capital social, ¿no? de una sociedad, y por tanto sí, la ciudadanía, el concepto de ciudadanía es clave. Hay muchas maneras de enseñarlo, ¿no? Esa es una. Yo creo que fue una mala noticia, es decir, necesitamos ciudadanos en su concepción completa. ¿Y qué es un ciudadano? Un ciudadano es una persona que reúne 3 tipos de derechos: derechos civiles, derechos políticos y derechos socioeconómicos, es decir, que tiene un conjunto de derechos garantizados, pero que además, para poder tomar decisiones de forma libre, necesita estar informado y formado, ¿no? Entonces creo que es un tipo de conocimiento que no tiene que ver tanto con contenidos básicos, sino que tiene que ver con esa idea de ciudadanía, o sea, contenidos no con la geografía, la matemática, sino más bien con la convivencia. Y creo que realmente fue una mala noticia y que tendremos que llegar a un acuerdo todos los partidos para realmente establecer nuevas asignaturas, porque queremos crear ciudadanos del siglo XXI, y si lo hacemos entre todos, como será consensuado, quien gobierne seguramente no deshará esa decisión.
y estamos trabajando en un pacto por la educación en el Congreso y esperemos que dentro de ese pacto pues, la idea de ciudadanía también forma parte del pacto.